De un lado, la ejecutiva influyente, del otro, la brillante exestudiante que ella veía como solo una limpiadora. Renata Vasconcelos intentó exponer a Ana Lucia ante una crucial delegación extranjera con el único propósito de desacreditarla. Lo que ella jamás imaginaba es que esa humillación fue la pieza que faltaba en un plan arquitectado durante 3 años para desenmascarar fraudes y actos de racismo. Esta no es meramente una narrativa sobre ascenso y caída. Es la saga de cómo Ana Lucia usó la arrogancia de su verdugo para desmantelar una red de abusos y ascender a un puesto de liderazgo. Antes de que te revele cómo sucedió esta increíble vuelta de tuerca, pausa el video y comenta desde qué ciudad y país me estás viendo. Leo todos los comentarios. ¿Ya has comentado? Óptimo. Aprovecha y suscríbete al canal y deja tu like. Eso garantiza que YouTube te entregue más historias de superación y justicia como esta. ¿Listo? Entonces prepárate, porque la historia de Ana Lucia es la prueba irrefutable de que la paciencia aliada al talento es el arma más potente de quien ha sufrido injusticias. Vamos a la historia. En una mañana bochornosa de lunes, el aire acondicionado de la Torre Fortuna parecía luchar contra el calor húmedo de São Paulo. Era allí, en la avenida Brigadeiro Faria Lima, donde Ana Lucia dos Santos, de 28 años, pasaba sus días. Exalumna brillante de Letras Orientales en la Universidad de São Paulo, USP, con un enfoque apasionado en mandarín, la vida de Ana tomó un rumbo inesperado. En lugar de traducir grandes obras literarias o enseñar, se encontraba empujando un carrito de limpieza por los pasillos silenciosos de la Cerda en Vasconcelos, un imperio de consultoría financiera. Los diplomas y la fluidez parecían meros adornos en una pared que nadie veía. Ese día, Ana vestía el uniforme azul marino, un poco holgado, y su cabello rizado estaba recogido en un moño discreto. El olor a productos de limpieza se mezclaba con el perfume caro que emanaba de las oficinas recién limpias. Su rutina era un ballet invisible: desinfectar superficies, vaciar papeleras, reponer papeles y a veces reorganizar una pila de documentos en lujosos escritorios donde se decidían negociaciones millonarias. Era una sombra, una presencia tan constante como ignorada, lo que le permitía, sin ser notada, absorber fragmentos de conversaciones, correos electrónicos y la propia atmósfera de poder y tensión que permeaba el 9º piso. Ese día, sin embargo, el aire en el 9º piso parecía más pesado de lo habitual. Murmullos apresurados provenían de la sala de reuniones principal, la Sala Panorama, conocida por su deslumbrante vista de la ciudad y por ser el escenario de las negociaciones más importantes de la Cerda en Vasconcelos. Ana Lucia, mientras limpiaba las encimeras de la pequeña cocina de apoyo, cerca de la sala, captaba palabras sueltas: intérprete, canceló, delegación china, desastre. Una punzada de curiosidad, casi un instinto, la hizo prestar más atención. La Cerda en Vasconcelos estaba a punto de cerrar un contrato multimillonario con Huacheng Holdings, una gigante china de tecnología. De repente, la puerta de la Sala Panorama se abrió con un portazo y la voz estridente de Renata Vasconcelos, una de las directoras ejecutivas, resonó por el pasillo. Renata, con sus trajes sastre impecables y un moño rubio milimétricamente arreglado, era la personificación de la elegancia fría y la eficiencia implacable. Pero en ese momento, su rostro estaba contraído en una expresión de pánico e irritación. Esto es un absurdo. ¿Cómo que el traductor oficial desaparece a esta hora? $500 millones en juego. ¿Y nadie puede hablar mandarín fluidamente en esta empresa de 5ª categoría? Bramaba, gesticulando con sus manos finas, adornadas con anillos de brillantes. Fue en ese instante que Ana Lucia sintió un nudo en el estómago.
Aquella no era solo una oportunidad de oro, sino un reflejo de la invisibilidad que la consumía. Ella, la limpiadora, que oía y comprendía lo que nadie creía que entendía, ahora veía el caos instalarse ante su mayor habilidad. El pánico de Renata era palpable, y los ejecutivos de traje impecable, que antes la ignoraban, ahora sudaban frío, mirando a los lados en busca de una solución que no existía en ese ambiente. La sala de reuniones, generalmente un santuario de decisiones, se transformaba en un escenario de desesperación silenciosa. Con un coraje que ni ella sabía que poseía, Ana Lucia se acercó a la puerta de la sala, aún entreabierta, y carraspeó. «Con permiso, doña Renata». Su voz sonó un poco más baja de lo esperado, casi un susurro en el murmullo. La directora se giró bruscamente, con los ojos desorbitados, como si una estatua hubiera cobrado vida. Renata la miró de arriba abajo, su expresión de sorpresa pronto transformándose en una mezcla de irritación y desdén. «¿Qué quieres, Ana Lucia? ¿No ves que estoy ocupada?», preguntó ella, con un tono que dejaba claro que cualquier interrupción proveniente de una empleada de la limpieza era una afrenta. Yo puedo ayudar», dijo Ana, su voz ganando un poco más de firmeza. «Yo hablo mandarín. Soy licenciada en letras orientales, con especialización en la lengua y cultura china». Un silencio sepulcral cayó sobre el pasillo. Los ejecutivos que antes caminaban de un lado para otro se detuvieron, algunos con la boca ligeramente abierta, mirando de Ana Lucia a Renata y de vuelta a Ana, como si ella acabara de anunciar que podía volar. La idea de que la chica de la limpieza pudiera tener tal habilidad era tan absurda para ellos como la pérdida del contrato. Renata Vasconcelos, por su parte, soltó una risa corta y burlona que no alcanzó sus ojos. «¿Tú? ¿Hablar mandarín? Ana Lucia, por favor, vuelve a tu trabajo. No tenemos tiempo para bromas. Este es un negocio serio, de 500 millones de dólares, no tu universidad». La humillación era visible en el rostro de Ana, pero había algo más, una chispa de determinación, un atisbo de la mujer que un día fue, antes de volverse invisible en aquellos pasillos. Sabía que esa era su única oportunidad de ser vista de verdad, no como la limpiadora, sino como la profesional que ella era. La delegación china, compuesta por 3 hombres y una mujer, todos con facciones serias y vistiendo trajes oscuros, observaba la escena con una curiosidad contenida. El señor Li Wei, el líder del grupo, un hombre de mediana edad con gafas finas y una postura imponente, parecía impaciente. Intercambió algunas palabras en mandarín con sus colegas y Ana Lucia, que estaba a pocos metros, captó la frustración en sus voces. Estaban perdiendo tiempo y, para los chinos, tiempo era sinónimo de respeto y seriedad en los negocios. Fue entonces cuando el doctor Almeida, uno de los socios más antiguos de la Cerdán Vasconcelos, un señor de cabellos blancos y voz grave, que siempre trataba a Ana con un extraño pero educado «buenos días», intervino. Había trabajado en China en los años 90 y, aunque no hablaba mandarín, reconocía la importancia de aquel momento. «Renata, no tenemos otra opción. Si ella realmente habla, tenemos que intentarlo. El contrato es más importante que nuestro prejuicio», dijo él, lanzando una mirada significativa a la directora, que pareció tragar saliva ante las palabras del socio. La tensión en la sala era casi palpable, y Ana sintió su corazón latir con fuerza, una mezcla de miedo y una euforia contenida. Con un suspiro de derrota mal disimulado, Renata hizo un gesto impaciente hacia Ana Lucia. «Entra, entonces. Pero si arruinas esto, Ana Lucia, juro que nunca más limpiarás ni mi alfombra». La amenaza, dicha en tono bajo pero cargada de veneno, no afectó a Ana. Caminó con la escoba imaginaria bajo el brazo, sintiendo el peso de las miradas sobre sí hasta el extremo de la enorme mesa de caoba. Los ojos de los ejecutivos chinos se fijaron en ella,
y Ana se permitió un segundo para respirar hondo y reconectarse con la brillante estudiante que había sido. Se sentó en la silla vacía, al lado del señor Li Wei, y una sonrisa casi imperceptible surgió en sus labios. Sabía que necesitaba ser perfecta, no solo por la empresa, sino por sí misma, para demostrar que el color de su piel y su cargo no la definen. Con un asentimiento educado, se dirigió a la delegación china y en un mandarín impecable los saludó, presentándose no como la limpiadora, sino como Ana Lucia dos Santos, aquí para facilitar nuestra comunicación hoy. La sorpresa en el rostro del señor Li Wei fue evidente, una mezcla de alivio y una creciente curiosidad. Esa fue la primera vez que Ana Lucia sintió el peso del prejuicio de cerca, pero también la fuerza que poseía. Es en esos momentos que uno se pregunta, ¿por qué algunas personas insisten en menospreciar a las otras? Si tú también te identificas con esta indignación y admiras historias de quienes no se callan, suscríbete al canal y dale like a este video. Es tu apoyo lo que nos da fuerza para seguir trayendo relatos tan importantes como este. La reunión prosiguió, y la voz de Ana Lucia llenó la sala, alternando entre el portugués y el mandarín con una fluidez impresionante, como si los dos idiomas fueran extensiones naturales de su pensamiento. Cada frase era traducida con una precisión impecable, capturando no solo el significado de las palabras, sino también los matices, las intenciones e incluso el tono de las negociaciones, algo que solo un profundo conocedor de ambas culturas podría hacer. Explicaba términos financieros complejos con una claridad que impresionaba incluso a los ejecutivos de la Cerda en Vasconcelos, que la escuchaban con una sorpresa creciente. El señor Wei, antes tenso, se relajaba visiblemente, asintiendo con la cabeza en aprobación e intercambiando miradas satisfechas con su equipo, que parecía finalmente a gusto para debatir los puntos cruciales del contrato. Renata Vasconcelos, sentada en el otro extremo de la mesa, observaba la escena con una mezcla de incredulidad y rabia mal disimulada. Su expresión se endurecía con cada palabra perfecta que Ana Lucia pronunciaba. Era como si la mujer a la que tanto despreciaba estuviera, en cuestión de minutos, desmantelando todas sus certezas y exponiendo la superficialidad de su propio juicio. La reunión, que prometía ser un desastre, se transformaba en un diálogo productivo y armonioso, todo gracias a la limpiadora que había intentado humillar momentos antes. La tensión anterior se disipaba, dando paso a un ambiente de negociación constructiva, y el sonido de las voces, antes cargado de frustración, ahora indicaba progreso, puntuado por risas educadas y el golpeteo de bolígrafos sobre papeles, señalando acuerdos en formación. Después de casi 2 horas de intensas negociaciones, puntuadas por la voz tranquila y segura de Ana Lucia, el acuerdo fue finalmente sellado. El señor Li Wei y su delegación firmaron los contratos con una satisfacción evidente, y los apretones de manos fueron efusivos. Ana Lucia sintió un calor en el pecho, una sensación de deber cumplido que iba mucho más allá de un simple trabajo. Había llenado el vacío, no solo lingüístico, sino cultural, construyendo puentes donde el prejuicio y la negligencia habían creado abismos. El zumbido de aprobación y alivio llenó la sala, y vio miradas de admiración, antes inexistentes, dirigidas hacia ella. Los ejecutivos de la Cerda en Vasconcelos, antes escépticos, ahora la veían con otros ojos, un brillo de reconocimiento en sus rostros. Sin embargo, la euforia duró poco. Tan pronto como la delegación china se levantó para despedirse, Renata Vasconcelos, incapaz de contener su envidia y resentimiento, intervino. Con una sonrisa forzada y un tono de voz que rozaba la condescendencia, se dirigió al señor Li Wei, en portugués,
pero lo suficientemente alto para que Ana Lucia y todos los presentes escucharan. Gracias por haber venido, Sr. Li Wei. Siempre es un placer hacer negocios con Guacheng. Y por cierto, hizo una pausa dramática, una mirada cargada de malicia hacia Ana Lucia. Me gustaría aclarar que Ana Lucia es solo una de nuestras empleadas de limpieza. Ella, amablemente, se ofreció a ayudar a última hora. Un bello gesto, ¿no creen? El silencio que siguió fue ensordecedor, denso, y la sonrisa del señor Li Wei se congeló. La fisonomía del señor Li Wei, antes relajada, se endureció. Sus ojos, que antes expresaban aprobación, ahora se entrecerraron con una incredulidad silenciosa, fijos en Renata. El cambio en su expresión fue sutil, pero para quien observaba de cerca, fue como ver rodar una piedra de una montaña. Intercambió unas palabras rápidas en mandarín con su equipo, y el clima en la sala, que antes era de celebración, ahora flotaba pesado, cargado de una incomodidad visible. El bochorno de los otros ejecutivos de la Cerda en Vasconcelos era palpable. Sabían cuán innecesario y perjudicial había sido ese comentario. Ana Lucia sintió una mezcla de rabia y una extraña calma. La humillación era profunda, pero la confirmación del prejuicio de Renata, tan explícito y público, encendió algo dentro de ella. Era la confirmación de que su lucha no era solo para probar su valía, sino para exponer la podredumbre que existía en ese ambiente. Con la voz aún más serena que antes, se dirigió al señor Li Wei y, mirándolo a los ojos, dijo en mandarín: «Señor Li Wei, perdone la descortesía. Agradezco su confianza y la oportunidad de haber contribuido a este acuerdo». Hizo una reverencia respetuosa, un gesto que Renata, con toda su elegancia superficial, jamás conseguiría imitar. El señor Li Wei, en respuesta, se dirigió a Renata en un tono de voz firme y medido, sin apartar los ojos de Ana Lucia. «Señora Vasconcelos, el talento y la competencia no tienen uniforme. Esta joven ha demostrado una capacidad excepcional y un profundo entendimiento que trasciende cualquier cargo que pueda ocupar en esta empresa. Es lamentable que usted no lo reconozca». Sus palabras, aunque dichas con la calma oriental, cargaban un peso que silenció por completo a Renata. Luego se volvió hacia Ana Lucia, le ofreció una tarjeta de visita con una sonrisa respetuosa y dijo, en mandarín: «Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo, Ana Lucia. Personas como usted son raras y valiosas». Después de que la delegación china partiera, un pesado silencio se cernió sobre la sala panorama. Los otros ejecutivos de la Cerda en Vasconcelos evitaron el contacto visual con Renata, que estaba pálida, con los labios finos y contraídos. Ana Lucia, por otro lado, sintió una extraña sensación de poder. La humillación que Renata intentó infligir se había vuelto contra ella misma, exponiendo su mezquindad y prejuicio a todos. Ana cogió la tarjeta del señor Li Wei, sintiendo el papel entre sus dedos, y un plan que venía madurando en su mente durante meses, quizás años, finalmente se cristalizó. Aquel día no sería solo un hito en su vida, sino el comienzo del fin para la toxicidad que Renata representaba. Es impresionante cómo un solo día puede cambiar el rumbo de todo, ¿no es así? Ana Lucia, en ese momento, sintió que la invisibilidad que la aprisionaba sería su mayor arma. Si tú también crees en la fuerza de la resiliencia y en dar la vuelta por encima, ayuda a este canal a seguir compartiendo estas historias. Suscríbete y deja tu like. Tu apoyo es nuestra voz. En los días que siguieron, la atmósfera en la Cerda en Vasconcelos cambió sutilmente pero perceptiblemente. Las miradas hacia Ana Lucia ya no eran de invisibilidad, sino de una curiosidad respetuosa, casi de admiración velada. Renata, por su parte, intentaba mantener la compostura de siempre, pero la humillación sufrida frente a la delegación china y los otros ejecutivos la había afectado profundamente.
Se volvió más reservada y sus comentarios ácidos sobre Ana Lucia ahora eran susurrados, sin la misma convicción de antes. La semilla de la duda había sido plantada y la confianza en su autoridad comenzaba a desmoronarse. Mientras tanto, Ana Lucia, con la misma discreción de siempre, continuaba su trabajo de limpieza, pero sus ojos estaban más atentos, sus oídos más aguzados. Durante los últimos 3 años, había presenciado y, sin querer, recopilado una serie de información sobre las actividades de Renata. Pequeños deslices, correos electrónicos olvidados en ordenadores abiertos, conversaciones telefónicas captadas mientras limpiaba salas vacías, documentos mal desechados. Todo esto, sumado a su capacidad de entender lo que sucedía, había construido un mosaico perturbador de fraudes, sabotajes racistas contra colegas y manipulación de contratos. Había guardado todo, silenciosamente, en una memoria USB escondida. La memoria USB, un pequeño objeto que cabía en la palma de la mano, contenía años de observación silenciosa. Había correos electrónicos que Renata intercambió con proveedores dudosos, hojas de cálculo con valores sobrefacturados, grabaciones de conversaciones donde explicitaba su desprecio por empleados negros y latinos, e incluso un documento que detallaba cómo había saboteado la propuesta de un competidor para asegurar un contrato para un amigo. Ana Lucia había sido la testigo silenciosa de una red de corrupción y prejuicio, y ahora el momento de revelarlo todo había llegado. Una semana después del incidente con la delegación china, Ana Lucia solicitó una reunión con el doctor Almeida. Él la recibió en su despacho, un poco sorprendido por la petición, pero con la amabilidad que le era peculiar. Ana, sin rodeos, le entregó la memoria USB. Doctor Almeida, tengo algo que usted necesita ver. Son pruebas de todo lo que doña Renata ha estado haciendo aquí dentro. La seriedad en el tono de Ana y la firmeza en su mirada hicieron que el doctor Almeida sintiera un escalofrío. Insertó la memoria USB en el ordenador y lo que vio lo dejó en shock. Las horas siguientes fueron un borrón de indignación y consternación para el doctor Almeida. Vio, con sus propios ojos, la extensión de la manipulación y el prejuicio que Renata había orquestado bajo las narices de todos. Las pruebas eran irrefutables, detalladas e impactantes. La voz de Ana Lucia, que antes traducía acuerdos, ahora narraba una historia de injusticia y abuso de poder que él, en su posición privilegiada, jamás habría imaginado. Sintió una profunda vergüenza por no haberse dado cuenta antes, por haber permitido que tal toxicidad floreciera en su empresa. La noticia del despido de Renata Vasconcelos se extendió por la Cerda en Vasconcelos como un incendio. No solo despedida, sino también denunciada a las autoridades competentes. Sus acciones serían investigadas. El shock fue inmenso, pero la sorpresa mayor llegó una semana después, cuando un memorando interno anunció a la nueva directora de Relaciones Internacionales, Ana Lucia dos Santos, la limpiadora que había salvado el contrato chino y expuesto la corrupción de una de las directoras más poderosas. La incredulidad se mezcló con el respeto, y muchos empleados, especialmente los de cargos más bajos, sintieron una pizca de esperanza. En los 6 meses siguientes, el ascenso de Ana Lucia fue meteórico. Usando su fluidez y conocimiento cultural, no solo restableció la confianza con Huacheng Holdings, sino que cerró más de $400 millones en nuevos acuerdos con otras empresas asiáticas, abriendo mercados que antes parecían inalcanzables para la Cerda en Vasconcelos. Su enfoque era diferente, transparente, centrado en la construcción de relaciones duraderas y en una honestidad brutal que contrastaba con las tácticas oscuras de su predecesora. No era solo una directora, sino una mediadora cultural, un puente que conectaba mundos de negocios distantes.
Además del éxito financiero, Ana Lucia usó su nueva posición para implementar cambios significativos dentro de la empresa. Una de sus primeras iniciativas fue la creación de un programa de becas de estudio para estudiantes de bajos ingresos que tuvieran aptitud para los idiomas y las relaciones internacionales, con un enfoque en la diversidad. Sabía por experiencia propia que el talento a menudo era ignorado por la falta de oportunidad. La limpiadora que nadie veía se convirtió en la voz que resonaba, la líder que inspiraba, demostrando que la invisibilidad puede ser el arma más letal contra el prejuicio cuando se tiene paciencia, preparación y el momento adecuado para brillar. El legado de Ana Lucia no fue solo el de una directora de éxito, sino el de un símbolo. Su historia se extendió informalmente por los pasillos de la Cerda en Vasconcelos y más allá, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia y justicia. Mostró a todos que el verdadero poder no estaba en los cargos o en la riqueza heredada, sino en la inteligencia, la integridad y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Aquella limpiadora, a la que tantos ignoraron, ahora era la figura que la empresa y el mercado miraban con admiración y respeto. Su historia era un vívido recordatorio de que la invisibilidad, a menudo impuesta, puede ser una capa para la genialidad silenciosa. Ana Lucia dos Santos, la chica de la zona este que limpiaba oficinas y traducía millones de dólares, se convirtió en la prueba viva de que el prejuicio es una ceguera que impide ver el brillo donde más reluce. Irónicamente, fue exactamente esa ceguera la que le permitió, en el silencio de su rutina, reunir las piezas del rompecabezas que desenmascaró y transformó un imperio, pavimentando el camino hacia un futuro más justo e inclusivo. Y así, la historia de Ana Lucia dos Santos nos muestra que la justicia, por más que tarde, encuentra su camino. Su viaje es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza no está en el poder que se impone, sino en la resiliencia silenciosa, en la inteligencia subestimada y en el coraje de quien decide no callarse. Nos inspira a creer que incluso cuando nos sentimos invisibles, nuestras habilidades y nuestra integridad pueden ser la clave para transformar no solo nuestra vida, sino el mundo que nos rodea. Siento una gratitud inmensa por poder compartir historias así. Si sentiste lo mismo, si esta narrativa te ha conmovido, comenta aquí abajo qué fue lo que más te marcó. Y para que más historias como esta lleguen a más personas, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Tu apoyo nos ayuda a seguir iluminando estas trayectorias de superación y justicia. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima historia.